A ver, ¿qué tal si les dijera que existe un mapa, pero no un mapa de un país o una ciudad, sino un mapa de los estados de la conciencia? Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues hoy vamos a meternos de lleno en el trabajo del Instituto Monroe, que se lanzó a hacer justamente eso, dibujar una carta de navegación por esos mundos que están más allá de lo que vemos y tocamos todos los días. Y todo, absolutamente todo, arranca con esta idea. Tan simple, pero a la vez tan potente. Es una frase que le da una vuelta de tuerca a cómo nos vemos, a lo que creemos que somos. Y sobre esta base se construyó todo un sistema para explorar, bueno, para explorarnos. Claro, para entender este mapa tan peculiar, primero hay que conocer al que lo dibujó, ¿no? Al cartógrafo. Y lo más curioso de todo es que su historia no es la de un monje en una montaña ni un gurú. Para nada. Es la historia de alguien que uno jamás se esperaría. Imagínense la escena. Estamos en los años 50 y tenemos a este tipo, Robert Monroe, un empresario exitoso, un hombre de radio, súper práctico, y de la noche a la mañana, ¡pum!, empieza a tener unas experiencias rarísimas, involuntarias. Él no las estaba buscando, ¿eh? Le cayeron encima. Y esto es clave, porque su reacción no fue la de un creyente que acepta todo, sino la de un investigador que se pregunta, ¿qué demonios me está pasando? Y miren esta línea de tiempo. Es que es alucinante ver la evolución. Lo que en 1958 empezó como algo que le daba miedo, algo que no entendía para nada, se fue transformando en una investigación súper metódica. Tanto que para el 74 ya había fundado un instituto para que otras personas pudieran explorar esto, pero de forma segura. O sea, pasó de ser casi una víctima de sus propias experiencias a convertirse en un verdadero pionero. Esta frase de él lo dice todo, ¿no? Resume a la perfección cómo cambió su cabeza. El miedo se fue y en su lugar entró la curiosidad, esa idea de que, ¡wow!, quizás tenemos un potencial que ni nos imaginamos. Bueno, ya que conocemos un poco al hombre, vamos a dejar su historia personal por un momento y a meternos en el sistema que creó. Porque no solo quería entenderlo él, sino que, y esto es lo más importante, quería enseñar a otros a navegar por estas aguas. Seguro han escuchado 1000 veces eso del cerebro izquierdo y el cerebro derecho. Ya sabemos que la neurociencia hoy dice que es un poco más complicado, pero la verdad es que como metáfora funciona de maravilla. Piensen en el izquierdo como el contador, el lógico, el que organiza todo con palabras, y el derecho es el artista, el soñador, el intuitivo. El tema es que casi siempre uno de los dos lleva la voz cantante. Y aquí viene la gran pregunta que se hizo Monroe, la que lo cambió todo. ¿Y si en vez de que estos dos hemisferios peleen por el control, los ponemos a trabajar juntos? ¿Se imaginan lo que podría pasar? ¿Qué se podría desbloquear si la lógica pura y la intuición más salvaje se dieran la mano y trabajaran en equipo? Y aquí viene lo increíble. Resulta que nuestros estados mentales se pueden medir. Tienen una firma eléctrica. Cuando estamos a 1000 por hora en el día, estamos en ondas beta. Cuando nos relajamos un poco, viendo una serie, pasamos a alfa. Teta es ese momento mágico, ¿saben? Justo antes de quedarse dormido o al despertar, donde se ocurren las mejores ideas. Y delta, bueno, delta es el sueño profundo, el reinicio del sistema. La cosa es que pasamos por todos estos estados cada día, casi sin pensarlo. Claro, Monroe pensó, esto no puede ser cosa del azar. Se preguntó si habría alguna forma de guiar al cerebro, de llevarlo a estos estados a propósito. Y encontró una herramienta, una llave, y esa llave era el sonido. Y de ahí nació Chemisync. Ojo, que no es música relajante y ya. Son patrones de sonidos súper específicos diseñados con una precisión increíble. Usan algo que se llama pulsos binaurales, que es básicamente mandarle una frecuencia un poquito diferente a cada oído. ¿Y qué hace el cerebro? Intenta encontrar el punto medio, y al hacerlo, ¡zas!, los dos hemisferios se sincronizan. El objetivo es llegar a lo que Monroe llamaba un estado de cerebro completo. Esta imagen lo explica perfecto. A la izquierda vemos un cerebro, digamos, normal, con la actividad toda dispersa, cada neurona por su lado. Y a la derecha, el efecto que se busca con Chemisync. Todo ordenadito, coherente, los dos hemisferios trabajando al unísono. Es que es literalmente la diferencia entre un montón de gente gritando a la vez y un coro cantando la misma canción en perfecta armonía. Pero ojo, y esto es súper importante. Monroe siempre dijo que Chemisync era como las rueditas de entrenamiento de una bicicleta. La idea no es usarlas para siempre. La idea es que, con práctica, el cerebro aprende el camino y pueda llegar a esos estados de coherencia por sí mismo, ya sin ayuda del audio.
Así que con esta herramienta ya desarrollada, Monroe y su gente se embarcaron en un proyecto que era, súper ambicioso. No se trataba solo de explorar, sino de dibujar un mapa, de registrar sistemáticamente todos esos estados de conciencia a los que ahora podían acceder gracias a Chemisync. Y el resultado fue una especie de hoja de ruta de la conciencia. Él los llamó niveles de foco. Es importante entender que no son lugares físicos a los que uno va, sino más bien como marcadores, señales que te indican que estás en un estado de percepción muy específico, y que además es un estado que se puede volver a encontrar. Este es el inicio del mapa. El punto de partida es el foco 10, que es la base de todo. El cuerpo está profundamente dormido, pero la mente está totalmente despierta. A partir de ahí, subimos al foco 12, donde la conciencia como que se suelta de los 5 sentidos. Después, en el foco 15, la cosa se pone, alucinante. Es un estado donde el tiempo como lo conocemos, lineal, simplemente no existe. Y el foco 21 ya es la puerta de entrada a lo que él describió como otros sistemas de realidad, totalmente distintos al nuestro. Y aquí el mapa se pone todavía más interesante, por decirlo de alguna manera. Según lo que documentó Monroe, el foco 23 sería como un estado donde están las conciencias de gente que, digamos, ha muerto pero no se ha dado cuenta. Están como atorados. Los focos del 24 al 26 los describió como áreas creadas por nuestras propias creencias colectivas, los cielos, los infiernos, ese tipo de cosas. Y luego está el foco 27, al que le puso el apodo de El Parque, que sería como un centro de recepción, un lugar para sanar y revisar la vida que se tuvo. Bueno, y todo esto suena muy bien, pero ¿cómo se empieza? ¿Cómo se arranca este viaje? Pues el sistema tiene técnicas súper prácticas para eso. Para lograr ese momento de separación de lo físico, el Instituto Monroe enseña varios métodos. Por ejemplo, si una persona es muy visual, está la técnica del globo. Se imagina que está en un globo aerostático y empieza a flotar, a alejarse suavemente. Pero si alguien es más de sentir cosas en el cuerpo, está la técnica del vórtice. Se concentra en cualquier sensación de movimiento que tenga, un balanceo, un giro, y la deja crecer hasta que ocurre la separación. Lo bueno es que te muestra que no hay una sola forma de hacerlo, hay caminos para todos. Y claro, leer testimonios como este, de gente que ha pasado por los programas, te das cuenta del impacto que tiene a nivel personal. No es un simple ejercicio mental, es algo que te mueve por dentro, una experiencia que de verdad puede cambiarte la perspectiva sobre la vida, la muerte, sobre todo. Ok, entonces, para resumir, ¿con qué nos quedamos? Punto 1. Las experiencias raras de un tipo normal, un empresario, terminaron en una investigación súper seria de la conciencia. Punto 2. Se creó una tecnología de audio, el Chemisync, para poder entrar a esos estados de forma segura. Punto 3. Todo esto llevó a crear un mapa de la conciencia. Y el objetivo final de todo es que cada quien pueda hacer su propia exploración. Al final, la idea de fondo del trabajo de Monroe es esta. La conciencia no es algo que está encerrado en nuestro cráneo. La conciencia es el explorador. Un explorador que puede viajar por mundos internos y externos que están muchísimo más allá de los límites de nuestro cuerpo. Y el propio Monroe lo dejó bien claro con este desafío tan simple. Más allá de si le creemos o no, de si sus mapas son reales o no, su mensaje siempre fue el mismo. La única prueba que vale es la que uno vive. Así que la invitación a explorar, pues ahí queda, sobre la mesa.